Hola amigos, espero estén muy bien. Para los que no me conocen, yo soy Carlos. Bienvenidos a su canal Ideas Increíbles. Como les decía en un video anterior, mi casa está en proceso de construcción y hay algunas paredes a las que no les he dado terminado, precisamente esperando hacer algo muy especial en ellas que haga salir esta casa de lo común. Pues les cuento que ya definí lo que quería hacer en la pared del patio de ropas. Esta pared es bastante alta, es una zona muy húmeda, pues ahí está la alberca o el tanque. En Colombia le decimos alberca, aunque en México y otros países le dicen alberca a las piscinas. Acá en Colombia le decimos alberca a este tanque donde guardamos agua y donde hay una parte para estregar la ropa. Entonces yo quería algo muy especial encima de este sitio y decidí hacer un jardín vertical. Resulta que este jardín vertical lo indagué por muchísimo tiempo, estuve investigando, miré las técnicas que existen, hacen cosas preciosas. Algunos son un poco complicados porque requieren pues como una estructura especial para poderlos hacer. Además de que requieren ciertas técnicas y son bastante complejos porque requieren un sistema de riego, necesitan unos soportes especiales, además utilizan materiales que estuve averiguando y que son bastante costosos. Entonces hoy les traigo una alternativa, se las quiero mostrar, tal vez alguno de ustedes quiera hacer un jardín vertical en su casa y les sirvan las ideas que yo implementé en el mío. Ustedes saben que yo llevo muchísimo tiempo tratando con plantas, cultivando jardín, entonces pues ya sé más o menos el comportamiento, lo que les gusta, lo que no les gusta a las plantas. Lo que hice fue inventarme en cierta forma una técnica o unos materiales económicos, funcionales, fáciles de instalar para poder crear mi jardín vertical. Lo otro que debemos tener en cuenta es que si ustedes tienen ganas de hacer un jardín vertical, no hay pretextos, que es que mi casa es muy pequeña, que es que en mi casa no hay espacio, que es que me da miedo la humedad. Entonces acá ustedes se van a dar cuenta que todos estos problemitas son fáciles de solucionar con esta técnica. Como ustedes ven, acá tengo la pared, es una pared limpia que no está terminada, es una pared que está en concreto limpio, está simplemente pañetada. Lo primero que hice fue pensar en un método que no fuera tan invasivo con la pared. Donde va a comenzar el jardín vertical, creé un soporte con 6 ganchos metálicos, con 6 chazos metálicos que tienen una especie de gancho en la punta. Coloqué estos 6 ganchos en la parte superior y después de que quedaron bien fijos en el concreto, ustedes tienen que calcular más o menos la cantidad de ganchos que quieran poner para el peso que van a manejar en el jardín vertical. Si es un jardín pequeño lo pueden hacer con 2 ganchitos, si es un jardín bastante grande pues utilizan más. Después de haber colocado los ganchos bien niveladitos, lo que hice fue que coloqué un plástico bastante grueso. Este plástico lo venden en muchísimos sitios de construcción. Me comentaban que lo utilizan para hacer los estanques para truchas o para peces. La gente que cultiva peces lo utilizan para colocarlo en el fondo pues, de estos estanques que hacen. Es un plástico bastante económico. Este plástico viene de diferentes dimensiones. Viene de 6 metros de ancho, de 4, de 3 y hasta de 2 metros. Entonces, dependiendo de nuestra necesidad, pues así vamos a encontrar el plástico. Compré un plástico de 4 metros de ancho. El metro me salió aproximadamente a 7.500 pesos, que eso equivale aproximadamente a $2, menos de $3, para que ustedes se hagan una idea si están en otros países diferentes a Colombia. La verdad es que este plástico no lo conseguí sino negro, sé que también viene transparente, vienen otros colores, pero de este grosor lo conseguí solamente negro y la verdad no me disgustó el color negro porque cuando el jardín crezca va a resaltar muchísimo sobre este fondo negro. Extendí el plástico en los tornillos. Después de que ya había colocado el plástico, lo aplané bien contra la pared. ¿Cuál es la ventaja de esta estructura que les estoy enseñando?
que el plástico no se va a perforar sino en la parte superior donde se va a enganchar de los chazos metálicos. Entonces de ahí para abajo el plástico va a quedar completo, no lo vamos a tocar con nada, no se va a perforar, y cuando reguemos nuestras plantas pues sencillamente el agua va a correr, va a escurrir y no va a tocar la pared. Después de que tuve el plástico completamente instalado, lo que hice fue que coloqué malla electrosoldada. Esta malla se consigue en los almacenes de construcción. A mí me vino esta idea a la mente porque, como les digo, mi casa está en proceso de construcción, me ha tocado lidiar con muchísimos materiales y a veces sobra algo de estos materiales. Pues les cuento que me sobró un poco de esta malla electrosoldada. Esta malla es utilizada para hacer las placas entre piso y piso y viene de diferentes milímetros. Yo tenía a mi disposición una malla de 4 milímetros. Esta malla, como les dije, se consigue de diferentes milímetros de espesor. La que yo estoy utilizando es de 4 milímetros. Esta malla es como una especie de rejilla, una rejilla relativamente gruesa. Tiene aproximadamente 20 centímetros entre varilla y varilla y me va a servir como esqueleto, por decirlo de alguna manera, para mi jardín vertical. Para que ustedes se hagan una idea del costo de esta malla, vale aproximadamente $20, 6 metros por 2,35, o sea que es relativamente grande. Pero hay almacenes de cadena o hay algunos almacenes de construcción donde le venden a uno los metros que necesite, o sea que puede salir pues muchísimo más económica. Este es el material más costosito que vamos a utilizar en nuestro jardín vertical. Bueno, y mientras continuamos con el video, quiero agradecerles infinitamente por esos likes, por tomarse el tiempo para enviarme mensajes tan bonitos que me motivan a seguir haciendo videos, porque sé que están siendo muy útiles para ustedes, que les está gustando, que los divierte y que fuera de eso les da muchísimas ideas para hacer cosas en su casa. Entonces, por favor, recuerden dejarme su like y recuerden dejarme sus comentarios. Yo los leo absolutamente todos, a veces me demoro un poquitico en contestar, pero es porque cada vez se pone más complicado porque son muchísimos más los mensajes que me llegan. Además, algo muy importante, recuerden suscribirse para que se enteren cada que suban nuevos videos en este canal. Luego, para sembrar las plantas, las macetas que vamos a utilizar, o digamos los recipientes en los que vamos a sembrar las plantas, yo utilicé puro material reciclado. Miren lo que yo estoy utilizando. Utilicé para sembrar mis plantas diferentes tipos de recipientes PET, los corto. Acá tenemos otro, estos son espectaculares porque son galones, miren la dimensión que tienen, los podemos cortar a la mitad y ahí vamos a tener dos recipientes dependiendo del tamaño de las plantas que vayamos a sembrar. Generalmente en los jardines verticales pues se siembran plantas que no sean muy grandes o que no enraicen demasiado. Aquí tenemos otro recipiente muy pequeño. ¿Qué vamos a tener en cuenta a la hora de fabricar los recipientes para nuestro jardín vertical? Primero, que tengan muy buen drenaje. Miren, acá tenemos uno. Yo ya le había abierto algunas perforaciones. Ustedes le pueden abrir algunas perforaciones en la base para que el agua drene, para que el agua escurra y nunca haya encharcamiento. Desde que no haya encharcamiento, ustedes pueden regar un jardín vertical todos los días y no van a tener procesos de pudrición porque el agua no va a quedar contenida, sino que escurre el exceso. Los galones los dividí por la mitad. O sea que de un galón me podían salir dos recipientes para sembrar plantas para mi jardín vertical. Bueno, después de que ya tengo mis recipientes hechos para sembrar las plantas, tengo que ver cómo los voy a colgar. Yo lo que hice fue que les coloqué alambre, un alambre grueso, los perforé con un alambre grueso y les hice colgaderas para poderlos amarrar o asegurar a la malla electrosoldada. Después de esto procedí a colgarlos, pero se veían supremamente antiestéticos porque, a pesar de que estamos haciendo una labor ecológica para cuidar el planeta, nosotros tampoco queremos que nuestro jardín vertical se vea feo, porque lo que queremos que tenga el protagonismo en ese jardín son las plantas que vamos a colgar. Entonces busqué una manera muy recursiva para poder cubrir las macetas o los tarros. Yo utilicé este tipo de malla. Esta malla en Colombia la conocemos como polisombra. Esta malla es utilizada en los viveros, es utilizada en muchos jardines o en los invernaderos para evitar el paso excesivo de la luz solar.
vienen diferentes espesores. Acá en Colombia la conocemos como polisombra, pero ustedes la pueden preguntar como esa malla que se coloca para que no pase tanto sol a las plantas, y en cualquier lugar les van a dar a ustedes información sobre este tipo de malla. Viene tupida o viene con espesores diferentes dependiendo de nuestra necesidad. Entonces es una malla que, miren, tiene las perforaciones bastante grandes y deja pasar muchísima luz. Es de las más económicas. La podemos encontrar en blanco, en verde y en negro. A mí me convenía que fuera la negra para que camuflara muy bien los tarros y, como les digo, para que el protagonismo de las hojas de las plantas sea lo que llame la atención. Yo la utilicé doble para que no dejara pasar. Miren, si la colocaba sencilla se iban a notar los recipientes. Entonces esta malla yo la utilicé doble y forré los recipientes con ella. Yo coloqué la malla anclada a los recipientes con alambre, la aseguré, de manera que no se ve ningún tipo de recipiente, que eso es lo que hace más interesante el jardín vertical. Aquí podemos ver el jardín vertical con los recipientes descubiertos, así que podemos ver que no se ve muy estético, no se ve muy bonito que digamos. En cambio acá, mírenlo con la fibra de polisombra cubriendo los recipientes plásticos, quedan completamente camuflados y queda una estructura completamente negra que solamente deja destacar las plantas. Bueno, les cuento que como yo vivo en una ciudad muy tropical, aquí se presenta mucho el zancudo. Entonces ustedes saben que los zancudos son vectores, o los zancudos transportan muchísimas enfermedades, y cuando nos pican nos puede dar el famoso dengue o dengue hemorrágico, que es tan peligroso. Entonces yo utilicé esta misma malla, la malla de polisombra, para colocarle al tanque, miren, y así los zancudos no pueden tener acceso al agua del tanque y puede durar limpia muchísimo más tiempo. Además yo abro la llave y miren, el agua sigue cayendo sin necesidad de tener que destapar la alberca. Y acá simplemente lo que utilicé fueron ganchitos adhesivos, miren, y vuelvo y aseguro mi malla de ahí y listo. Miren, queda completamente protegida el agua de la alberca. Bueno, pero les cuento que este jardín vertical presenta un pequeño problemita, y es que al momento de colgar algunas macetas o algunos tarros en la malla electrosoldada quedan demasiado inclinadas y la tierra tiende a resbalarse. Entonces tengo que solucionar este problema de una forma práctica y fácil. ¿Qué fue lo que hice? Pues utilicé este tipo de espuma. Miren, ¿la conocen? Esta espuma es en la que vienen envueltos muchísimos electrodomésticos o equipos que compramos, vienen envueltos con esta espuma para protegerlos. Es una espuma de embalaje, pero es un plástico bastante denso. Tiene mucho parecido al unicel o al icopor, pero no es icopor, es una espuma plástica. Miren, acá la tenemos. Esta espuma la he visto en varios colores, la he visto gris, la he visto blanca y la he visto negra. A mí la verdad no me da pena recoger en la calle los materiales que me sirvan, así me miren y me digan que estoy recogiendo basura, que la gente me mire feo o que me miren raro, que digan lo que quieran. Si me tengo que bajar a recoger algo que me interesa y que me gusta, no tengo ningún problema en recogerlo porque sé que le voy a dar alguna utilidad. Entonces, por ejemplo, estas espumas, cada que yo las veo en la calle, las recojo y las guardo porque sé que les puedo dar algún uso útil en mi casa y estoy colaborando a proteger el medio ambiente. Lo que hice fue que corté trocitos de esta espuma y se los coloqué de soporte por detrás a los tarros o a las macetas para que quedaran derechas. Y así solucioné el problema de una forma económica y bastante liviana para no agregarle peso a mi jardín vertical. Pilas, si tienen alguna duda en la elaboración de este jardín vertical, no duden en escribirme y por favor déjenme un like. Muchas de estas plantas me las regalaron amigos, otras plantas las recogí cuando salí a caminar al campo. Yo tengo en cuenta no dañar el medio ambiente y no afectar la naturaleza. Entonces, por ejemplo, acá ustedes van a encontrar muchísimos helechos. Y estos helechos hay grandes cantidades por donde yo suelo caminar, son senderos amplios y al lado y lado del sendero surgen muchísimos helechos y muchísimas plantas a manera de maleza.
Estas las mantienen cortando, las mantienen eliminando, entonces no le estamos haciendo daño a la naturaleza, como por ejemplo ir a arrancar plantas de un bosque. Esto sí no lo debemos hacer, esto evito yo hacerlo porque respeto y amo profundamente la naturaleza. Aquí vengo de paseo con mis amigos, estoy recolectando plantas, miren esto, para ese jardín vertical que estoy haciendo. Estoy seguro que van a quedar muy lindas y van a crecer, van a prosperar muy bien en ese jardín que estoy haciendo, en ese patio interior. Entonces en este jardín vertical vamos a encontrar plantas hermosísimas como helechos, alocacias, vamos a encontrar filodendros, que estos filodendros se van a poner hermosísimos acá, tenemos que ponerles un tutor. Más adelante les voy a enseñar cómo se le coloca tutores o cómo se le coloca guías, por decirlo de alguna manera, a los filodendros para que comiencen a evolucionar y a trepar, porque son plantas que se van adhiriendo a la superficie, van trepando y a medida que ellas van creciendo, el tamaño de sus hojas también va creciendo. Así como están viendo ustedes ahora, este jardín vertical tiene aproximadamente 2 semanas de sembrado y de creado. Entonces es un jardín que, por decirlo de alguna manera, es bebé, que apenas está comenzando a evolucionar. Es un jardín que está estresado porque las plantas están recién trasplantadas, hay algunas planticas que apenas están empezando a coger vida otra vez, pero les aseguro que si Dios quiere, en aproximadamente unos 6 meses este jardín va a estar espectacular. Haré otro video para mostrárselos. En la mayoría de los bosques o en la mayoría de los árboles, la tierra por encima está llena de un material que se llama mantillo o capote. Esto es toda esa cantidad de hojas, de palitos, de madera en descomposición que va quedando encima de la tierra. Yo recogí un poco de este mantillo o de este capote que se encuentra en abundancia en la naturaleza y lo mezclé con tierra que compré en un vivero. Y acá sembré las plantas. Nada más que eso. Ahora lo que resta es seguirlas regando constantemente. Ahora que están recién sembradas, hay que regarlas con mucha frecuencia para que la tierra permanezca húmeda y ellas se sientan en su hábitat y puedan enraizar con facilidad y comenzar a crecer. Bueno amigos, y colorín colorado, otro video que ha terminado. Espero que les haya sido de utilidad, que si ustedes hay algún material que no encuentran, busquen la manera de reemplazarlo. Estos son desafíos que nos ayudan a nosotros a desarrollar nuestra inteligencia, nuestra creatividad y a ser más recursivos. Entonces no nos podemos dejar de tener por los obstáculos, sino que tenemos que buscar la manera de realizar los proyectos que nosotros queremos, y si tenemos que encontrar o innovar con algún material, pues que no haya problema y lo podamos hacer. Recuerden escribirme que estaré pendiente de contestarles. Un abrazo, los quiero mucho y los espero en un próximo video. Chao, chao.